Cada mañana, camino del trabajo, mi tren pasa por delante de la oficina de patentes de Berlín. Siempre pensé que el edificio tenía un halo de polvoriento hastío. Me recordaba a sellos de caucho y a enormes pilas de papel amarillento. Hasta que un día leí en el periódico algo que lo contradecía. En Estados Unidos se han registrado patentes sobre genes humanos. ¿Patentar un gen? Decidí visitar la oficina de patentes. Hasta entonces, las únicas patentes que conocía eran la bombilla de Edison, la máquina de vapor de Watt y el teléfono de Bell. Wir befinden uns hier in der Eingangshalle vom alten kaiserlichen Patentamt. Pero he visto en internet que no solo puedes patentar genes, células, brócoli, posturas de yoga, incluso se puede patentar un sándwich. En ese momento no era consciente de que mis investigaciones durante los próximos meses me llevarían hasta un mundo de delitos de guante blanco. En la oficina de patentes, descubro que las primeras leyes sobre estos documentos de propiedad industrial e invención fueron aprobadas en Gran Bretaña y Estados Unidos en los siglos XVII y XVIII. Se pretendía animar a los inventores a compartir sus conocimientos con el público. A cambio, los recibían un monopolio temporal. Descubro también que se puede patentar cualquier cosa técnica. Eso incluye aparatos, productos y procesos. Pero un gen no es ni un proceso ni un producto técnico. Entonces, ¿cómo puede patentarse un gen? Esa pregunta no deja de inquietarme. Compruebo que para mucha gente es una cuestión de vida o muerte. Leo en internet que enfermos de cáncer e investigadores de Estados Unidos han denunciado las patentes sobre 2 genes humanos. Se ha relacionado una mutación en esos 2 genes con el cáncer de mama. Para saber más, viajo a Estados Unidos. En Nueva York conozco a uno de los abogados implicados. Daniel Revischer creó en 2003 la Fundación Patente Pública. Esta organización para la defensa del consumidor ha presentado la demanda contra Myriad Genetics. Uno de los mayores problemas que tenemos con el sistema de patentes es que la mayoría de las personas no entiende cómo les afecta. Piensan: las patentes no tienen nada que ver conmigo. Pero esa es la estrategia de marketing de las compañías que se aprovechan del sistema de patentes. Es lo que quieren que el público piense. Los clientes que representamos han resultado perjudicados directa y personalmente por la existencia de estas patentes. Lisbeth Zeriani es una de las demandantes. La visito en su casa de las afueras de Boston. Hace algunos años, a Lisbeth le diagnosticaron cáncer de mama. Sus médicos le recomendaron insistentemente un test genético para saber si su cáncer era de origen genético. En tal caso, tendría un 80% de probabilidades de desarrollar también cáncer de ovario. Pero su aseguradora se negó a pagar el test ofrecido por Myriad Genetics. Le aconsejaron que buscara otro laboratorio. Volví a ver a la asesora genética del hospital y le dije que mi seguro médico lo pagaría siempre que lo realizara alguno de los laboratorios con los que tenía contrato. Solo tengo que buscar otro laboratorio. Me dijo que solo había uno. Yo le pregunté por qué solo hay uno y me explicó que en Estados Unidos solo había un laboratorio autorizado para hacer el test sobre los genes BRCA1 y 2 porque habían patentado esos genes. Myriad Genetics registró la primera patente del gen BRCA1 en 1994, tras descubrir su posición en el genoma humano y descifrar su código. La investigadora Mary Claire King había descubierto poco tiempo antes que las mujeres tienen más probabilidades de desarrollar cáncer de mama y de ovario cuando este gen específico es defectuoso.
Los científicos de Myriad Genetics, en una carrera contrarreloj, consiguieron descifrar el código antes que sus competidores y patentaron el gen. Los médicos aconsejaban extirparme los ovarios para que no tuviera cáncer de ovarios, pero yo no estaba dispuesta a someterme a una cirugía. No estaba dispuesta a que me extirparan los ovarios sin confirmar antes que tenía ese factor de riesgo adicional. Como poseedora de la patente, Myriad Genetics tiene el monopolio sobre el gen y cobra $4.000 por la prueba, una suma que Lisbeth Seriani no podía permitirse. Para tomar esa decisión, quieres disponer de toda la información posible, y sobre todo cuando existen esas pruebas y la información es tan fácil de obtener. Solo es un análisis de sangre, es una prueba de laboratorio que físicamente puede hacerse en cualquier laboratorio de cualquier estado de nuestro país. Pero tienen las manos atadas y no les permiten hacerla. Fue realmente frustrante. Lisbeth Seriani luchó durante 18 meses para hacerse el test. Pero Myriad Genetics se negó a rebajarle el precio. Al final, tras algunos angustiosos meses, pudo hacerse la prueba gracias a un donante. Y justo a tiempo. Lisbeth tenía la mutación genética y necesitaba que le extirparan los ovarios con urgencia. Muchas personas se preguntan cómo se puede patentar un gen. Pero eso ocurre porque creen que el trabajo de la Oficina de Patentes es proteger al público de las patentes sobre su naturaleza excesivamente genérica. Pero aquí, en Estados Unidos, la Oficina de Patentes es un organismo secuestrado, creado para el beneficio de la industria. Y a la industria le hace feliz poder obtener patentes sobre cualquier cosa. ¿Cómo se consigue una patente sobre un gen humano? Solo tienes que solicitar una a la Oficina de Patentes, pagar una tarifa y ellos te lo dan. Así se consigue la patente de un gen. Si realmente es tan fácil patentar partes del cuerpo humano en Estados Unidos, ¿no hay algo que funciona terriblemente mal en el sistema de patentes? ¿Qué sentido tienen las patentes? Yo siempre había pensado que servían para proteger a los inventores, algo parecido a los derechos de autor para los escritores y los cineastas. Para averiguar más, quiero hablar con un inventor. Sir James Dyson ha establecido su compañía en la ciudad inglesa de Malmesbury. Él es el inventor británico vivo más famoso, creador de la aspiradora sin bolsa. Cuando tenía unos 10 años me hicieron pasar la aspiradora y recuerdo la bolsa y el horrible olor que salía de ella. El olor a polvo viejo y a perro, el ruido chirriante de la aspiradora y que no aspiraba casi nada. Tenía que agacharme a recoger las cosas. A los 30 años compré la que se suponía que era la aspiradora más cara del mundo. La llevé a casa y sonaba muy potente, pero tuve exactamente la misma experiencia. Hasta que de repente comprendí que la bolsa no era un depósito para el polvo y la suciedad. Era un filtro gigante. James Dyson comenzó a experimentar con la tecnología ciclónica. Es famoso por haber fabricado más de 5.000 prototipos hasta que estuvo satisfecho con su aspiradora sin bolsa. Cuando pasó a la fase de fabricación, estaba endeudado hasta las cejas. Cuando la aspiradora de Dyson salió al mercado, muchos e importantes fabricantes copiaron su idea. Dyson se vio envuelto durante años en un litigio con la empresa estadounidense Hoover. Uno imagina que las patentes ayudan al pequeño inventor que trabaja por su cuenta, pero no es así. Porque, en primer lugar, cuando no tienes dinero, tienes que endeudarte para desarrollar tu invento y registrar las patentes. Pues bien, registrar una patente en Estados Unidos me costó 100.000 libras, unos 150.000 euros. Solo una patente. Dyson ha protegido la última versión de su aspiradora con casi 200 patentes. Cuando intentas demandar a alguien que te ha copiado, tienes que empezar desde cero porque tienes que demostrar ante un tribunal que lo inventaste tú y que tu patente es válida.
Y no es una tarea que puedas tomarte a la ligera, porque consume mucho tiempo, es muy cara y el resultado es absolutamente incierto. Está claro que los inventores como James Dyson no tienen una buena opinión del actual sistema de patentes. ¿Qué queda de la intención original de que las patentes debían fomentar la invención? ¿Qué salió mal? Hoy viajo a Virginia para reunirme con un experto en patentes famoso en todo el mundo. David Martin es un analista de la propiedad intelectual y ha estudiado la evolución del sistema de patentes. David vive en Charlottesville, la ciudad natal de Thomas Jefferson. Jefferson fue uno de los pioneros que más influyeron en la ley americana de patentes. La empresa de David Martin analiza los datos de las oficinas de patentes de todo el mundo y evalúa la calidad y el valor económico de cada patente. En su opinión, el funcionamiento actual del registro de patentes está a años luz de la idea original de Jefferson. Se ha abusado del sistema a escala masiva, sobre todo en los últimos 30 años. David opina que hay que culpar de ello a factores geoestratégicos. El gran cambio fue con diferencia cuando la proliferación de patentes se descontroló. Y eso pasó en 1980, momento en el que Japón superó a Estados Unidos en número de patentes concedidas. Estados Unidos no veía con buenos ojos la idea de que los japoneses pudieran adelantar a sus ingenieros e inventores. Y ante la incipiente ventaja japonesa en cierto número de áreas tecnológicas claves, Estados Unidos cambió su sistema de patentes. Primero, se decidió que las investigaciones académicas fueran patentables. Fue un enorme cambio, y en un plazo muy breve de tiempo, se multiplicó el número de patentes registradas hasta la fecha en toda la historia del sistema de patentes. Y lo segundo fue que eliminamos la exigencia de demostrar que habías llevado tu idea a la práctica. Se hizo más fácil conseguir una patente. Y hoy en día puedes patentar una idea en vez de una invención real. Ahora, la forma de enfrentarnos al crecimiento de Japón y a su desarrollo estratégico es acumular patentes estadounidenses que nos permitan controlar las importaciones japonesas en la frontera. ¿Cómo funciona eso? Toshiba consigue su patente, General Electric consigue su patente, Sony consigue su patente, Ampex, y lo que sucede es que comienzas a ver este universo de destrucción mutua asegurada, creado dentro del ecosistema de patentes en el que la gente no inventa cosas, lo que hace es obtener su versión de la patente. Desde que se aprobaron las primeras leyes sobre patentes, se han concedido más de 85 millones de ellas en todo el mundo. En Estados Unidos y en otros países, el número de solicitudes de patentes se ha incrementado espectacularmente en las últimas décadas, pero ¿realmente es una señal de una mayor creatividad? En ningún lugar del mundo se conceden cada año más patentes que en Silicon Valley. El área de la Bahía de San Francisco es la capital mundial de la alta tecnología. Los anodinos suburbios de San José acogen a las mayores empresas de tecnología de la información del planeta, y allí donde hay una de ellas, seguro que muy cerca hay abogados de patentes. Me reúno con Steve Shear, que comenzó a trabajar en Silicon Valley en los años 70 como abogado especialista en patentes. En general, ¿qué es lo que hace una buena patente? Yo tengo que ser capaz de escribir una buena reivindicación de patente, porque al final, las reclamaciones de las patentes serán las que determinen si un competidor está infringiendo tu patente o no. Los abogados de patentes son los mayores expertos. Los mayores expertos en saber cómo usar y manipular las palabras. Ese es nuestro trabajo. Nuestro ejemplo favorito es el enchufe. Todos sabemos que es un objeto formado por dos clavijas y un soporte. Todos sabemos lo que es un enchufe. En una patente se describía como lenguas insertables hermafroditas encajables. Y en otro caso se le denomina varillas fijas longitudinales.
Y eso no es todo. En otro ejemplo, dedos interconectables. Lo que sucede es que la gente que abusa del sistema sabe cómo usarlo y cómo explotarlo. Lo que hacen es escribir su solicitud de patente asegurándose de que ninguna de las palabras que utilizan en esa patente coincida con las palabras que se usarían en una ecuación de búsqueda. Y así es como terminan consiguiendo sus patentes. La reivindicación de la patente debe ser lo suficientemente genérica como para que cubra los aparatos que se pretenden copiar, sin mencionar la previa, que invalidaría la solicitud. De forma que caminas sobre una línea muy delgada, redactando una reivindicación que es más restringida que la patente previa, que la oficina de patentes usará contra ti, y lo bastante amplia para proteger a los infractores acusados. Te he dejado sin palabras, ¿eh? Si nadie entiende qué protege una patente, ¿cómo se espera que el inventor comparta su conocimiento? En la industria de la tecnología de la información es frecuente el uso de complejas patentes tácticas. Pueden ser muy peligrosas, especialmente para las firmas pequeñas y los emprendedores. Me reúno con Julie Samuels de la Fundación Electronic Frontier en San Francisco. Es una organización civil que defiende a los inventores independientes. Digamos que yo tengo una patente y que tú acabas de inventar un nuevo producto al que le empieza a ir bien en el mercado. Y digamos que mi patente es muy difícil de entender. Y yo me acerco a ti y te digo, dame $15.000, $100.000 y desapareceré. No te demandaré, pero creo que estás infringiendo mi patente. Y tú me dices, no estoy infringiendo tu patente, ganaré el caso porque no estoy infringiendo tu patente. O dices, creo que tu patente es una patente realmente mala y podría invalidarla. No importa, porque lo fundamental es que ir a los tribunales y ganar el caso te costaría millones de dólares y muchos años. Para alguien en tu situación sería mucho mejor pagarme 15 o 100.000 dólares que ir a los tribunales, de forma que las patentes se han convertido en un arma. Lo que nos ha contado es lo que en el negocio llaman troll de las patentes. Los trolls de las patentes compran patentes con el único propósito de amenazar con pleitos a otras empresas. Eso es completamente legal en Estados Unidos. Los trolls se relamen ante patentes formuladas de forma imprecisa sobre objetos y tecnologías muy básicas y universales. Por ejemplo, un escáner o un sándwich de crema de cacahuete. Puedes conceder un monopolio para el progreso de la ciencia, para la innovación, para hacer una sociedad mejor, para que esos inventos lleguen a la sociedad de forma que todos vivamos mejor. Pero lo que hemos visto que ha pasado con el sistema es que la gente usa las patentes para enriquecerse. En los últimos años, el significado de las patentes ha cambiado radicalmente en Silicon Valley. Y Kevin Rivett es en parte responsable de eso. En el año 2000 escribió el bestseller Rembrandts en el desván, en el que mostraba a los gerentes cómo usar las patentes estratégicamente. Ya entonces pronosticaba que las patentes se convertirían en las bombas inteligentes de las futuras guerras económicas. Usted dice que las patentes son una especie de bombas inteligentes. No, yo no he dicho eso. Sí, pero no en el sentido de destruir algo. Puedes usarlas estratégicamente para conseguir oportunidades. Si yo me acerco a ti y te digo, oye, los dos tenemos productos que compiten en un área. Me gustaría unirme a ti. Me gustaría hacer una empresa conjunta o una sociedad. Prefiero una sociedad. Y tú dices, en realidad no me interesa. Y yo te digo, bueno, ¿no es mejor eso que terminar en los tribunales porque tú estás usando mucha tecnología que he desarrollado yo? Para mí es así como lo utilizas. Es una bomba inteligente en este sentido. Es una forma de conseguir introducirte en una sociedad u otra forma de relación empresarial que normalmente no tendrías. ¿Lo que Kevin Rivett describe es realmente una sociedad? ¿O solo es un chantaje?
A fin de prepararse para esta guerra, las empresas de tecnología de la información adquieren arsenales cada vez mayores de patentes. Los jugadores que no disponen de esas enormes carteras de patentes no tienen posibilidad alguna. Pero la vulneración de patentes se ha convertido igualmente en un negocio muy rentable. En algunos casos, la recompensa es una indemnización de miles de millones de dólares. El sector de la tecnología de la información se ha visto atrapado en una densa telaraña de litigios recíprocos. Al final siempre lo paga el cliente. Y aunque las compañías tengan mucho dinero, ¿quién crees que paga los costes de estos pleitos gigantes? El cliente, bien porque recibe menos productos nuevos debido a los recortes en investigación y desarrollo, o bien porque el aparato costará un poco más, debido a que tienen que recuperar los gastos legales. Creo que todo el sistema de demandas por patentes, y puedo decirlo porque ya estoy retirado, todo el sistema de demandas, y hablo de Estados Unidos porque creo que es diferente en Europa, pero en Estados Unidos se ha descontrolado por completo. Algunos aspectos singulares del sistema judicial estadounidense propician esta avalancha de pleitos. A diferencia de Europa, en Estados Unidos los demandantes no corren prácticamente ningún riesgo. Si pierden, no tienen que pagar todas las costas legales como en Europa. Las patentes son una forma imperfecta de ayudar a alguien que ha desarrollado una tecnología a proteger su invención, su esfuerzo humano, su inversión, la asunción de riesgos. Estoy en contra de lo que llaman los trolls de las patentes, compañías que se dedican a comprar patentes para usarlas como arma defensiva en litigios sobre patentes, o incluso como armas ofensivas. Lo rechazo completamente porque pienso que atenta contra el espíritu de las patentes y su objetivo original. James Dyson ganó su caso contra Hoover tras muchos años de litigios. Ahora su compañía tiene su propio departamento de propiedad intelectual. Se ocupa de patentar los inventos de la empresa y de presentar demandas contra los plagiarios. Para hacer frente al espionaje industrial, Dyson ha convertido todas las instalaciones en una zona de alta seguridad. Nadie puede grabar imágenes en su Santa Santorum, el Departamento de Investigación y Desarrollo. Incluso los ingenieros y diseñadores que trabajan aquí solo tienen acceso a determinadas áreas y desconocen en qué están trabajando sus colegas. En el Departamento de Investigación y Desarrollo de Malmesbury trabajamos 850 ingenieros en un gran número de proyectos diferentes. Este libro contiene todo mi trabajo, todas mis ideas, todos los bocetos y dibujos que hago. Y es muy importante, porque el contenido de este libro podría usarse si fuera necesario en los tribunales, en el caso de una demanda contra alguien, como prueba de la originalidad y de mi autoría de los trabajos que contiene. Nunca me separo de él. De noche se guarda bajo llave. No podemos contar nada de lo que hacemos, ni siquiera a nuestros familiares y amigos. Es frustrante, porque nos gustaría hablar de lo que hacemos, porque es un trabajo apasionante y trabajamos en grandes productos. La verdad, nos gustaría compartirlo con nuestros familiares más cercanos y nuestros amigos, pero no podemos, porque entonces nos arriesgaríamos a filtraciones de información. Sería un desastre en términos de propiedad intelectual y protección que un competidor presentara uno de nuestros productos antes que nosotros. No solo las empresas, también los estados quieren la mayor protección posible para sus patentes. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual tiene su sede en Ginebra. Esta agencia de Naciones Unidas ha crecido rápidamente desde su creación en 1967. Su función es promover la protección de la propiedad intelectual en todo el mundo.
Eso incluye patentes, marcas y derechos de autor. El australiano Francis Gurry tiene su despacho en el último piso. Es director general de esta agencia desde 2008. Nosotros vemos el conocimiento como un recurso, igual que el petróleo. Y nadie dice que el petróleo debería ser gratis. Producir conocimiento cuesta dinero y también debe tratarse como una mercancía. Pero, ¿qué implicaciones tiene que el conocimiento se convierta en una mercancía global? Todas las naciones industrializadas y los países más desarrollados son miembros de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Pero hasta ahora, los gigantes de la industria han sido los más beneficiados por la protección de la propiedad intelectual. Los dos grupos tienen intereses radicalmente diferentes. En el mundo de las patentes, los temas más controvertidos son los que giran alrededor de la cuestión del acceso, que nosotros consideramos que está en la base del mecanismo, de la mecánica del sistema de patentes. Tú creas el acceso a una mercancía vendible. Yo te doy acceso a cambio de dinero y eso implica una restricción al acceso. Y por otro lado, tienes el deseo de disfrutar del éxito social que da ese acceso a medicamentos o a una tecnología agrícola, a tecnología sensible al medio ambiente, no importa cuál sea la tecnología, energía, energía renovable. Esa tensión siempre está presente y dudo que vaya a desaparecer nunca. Vuelo a la India para investigar este conflicto entre países ricos y países pobres. Uno de los principales problemas es el acceso a los medicamentos. Los patentados por las farmacéuticas son caros y no están al alcance de la mayoría de los habitantes de los países en vías de desarrollo. En la India hay más de 2 millones de personas afectadas por el SIDA. En la capital visito la sede de la Red de Personas Seropositivas de Delhi. Los miembros de la organización se reúnen aquí una vez al mes. Vikas Ahuja es uno de los codirectores de esta organización. Estaba haciendo el último año de ingeniería química cuando supe lo de mi enfermedad. Entonces no había ninguna esperanza de vida porque el SIDA significaba la muerte. Ese fue el cartel que se le ocurrió al gobierno. El SIDA es igual a una calavera con 2 tibias debajo. Así que no había ninguna esperanza de vida. En aquella época había medicamentos eficaces, pero costaban entre 8 y 9.000 dólares por persona y año. ¿Cuántas personas podían soñar siquiera con tomar esa medicación? Como la mayoría de los indios, Vikas Ahuja no tiene un seguro médico que cubra los costes de su tratamiento. ¿Por qué las compañías farmacéuticas no bajan sus precios en los países en desarrollo? Se lo pregunto a un responsable de Médicos Sin Fronteras. Las grandes empresas farmacéuticas bajan sus precios, pero no lo suficiente. Es como si solo quisieran mejorar su imagen. Dicen que en lugar de los 10.000 dólares que cuesta, te darán el medicamento por 5.000 dólares por paciente y año. Pero 5.000 dólares es muchísimo dinero en esta parte del mundo. Las compañías farmacéuticas son reacias a bajar sus precios debido a los reimportadores. Quieren proteger sus lucrativos mercados occidentales. El hecho de que existan algunos medicamentos asequibles se debe en parte a Mahatma Gandhi. Gandhi estaba convencido de que la India debía liberarse de la dependencia económica de Occidente y animó al desarrollo de una industria farmacéutica local. En los años 60, India abolió todas las patentes sobre medicamentos. Eso significaba que en la India podían producirse medicinas que contenían sustancias patentadas a un precio mucho menor. Los primeros medicamentos eficaces contra el SIDA se pusieron a la venta en Estados Unidos y Europa en los años 90.
Las patentes no tenían validez en la India y algunas organizaciones de ayuda internacional como Médicos Sin Fronteras pidieron a una compañía india que produjera una versión genérica por muy poco dinero. Cuando Médicos Sin Fronteras comenzó a hablar con las compañías indias fabricantes de genéricos, se dieron cuenta de que el precio no tenía que ser de $10.000. Podíamos conseguirlos por 350, $1 al día. El precio se hizo público y el SIDA se convirtió en una enfermedad tratable. Los primeros medicamentos indios para el SIDA salieron al mercado en el año 2000. Una de las razones por las que eran tan baratos era que algunas sustancias desarrolladas por varias compañías podían combinarse en una sola pastilla. En Occidente eso no era posible debido a la ley de patentes. La mayoría de los medicamentos para el SIDA producidos en la India se exportan a África. Y solo es posible porque las patentes allí tampoco tienen validez. En primer lugar, los medicamentos para el SIDA nunca fueron un mercado apetecible. Nadie quería tratar el SIDA en el África subsahariana. La mayoría de las patentes no se registraron para su protección en esa zona del planeta. Pero cuando surgió la epidemia de SIDA, apareció el interés comercial y de pronto el deseo por patentarlos no encajaba con el domicilio real de las patentes. Las mayores polémicas relativas al tratamiento del SIDA surgieron del hecho de que los países donde la epidemia de SIDA era peor eran lugares donde las patentes no estaban reguladas. Esa es la razón por la que las naciones industrializadas presionan para que se apliquen de forma vinculante las normas internacionales de la propiedad intelectual. Quieren que sus patentes se respeten en todo el mundo, impidiendo las copias legales, como en el caso de la producción de genéricos en la India. En 1994 se creó la Organización Mundial del Comercio y se adoptó el acuerdo internacional más importante sobre protección de la propiedad intelectual. El acuerdo vincula las patentes con la legislación internacional sobre el comercio. Los países que no respeten las reglas pueden ser sancionados con gravámenes a la importación sobre las materias primas que exportan. En ese contexto de negociaciones multilaterales sobre el comercio, los países desarrollados, los países industrializados, decían: vale, nosotros vamos a abrir nuestros mercados a los productos de los países en desarrollo. La consecuencia de ello será que los trabajos en los sectores de baja tecnología e intensivos en mano de obra serán exportados a otros países, porque sus mercados de trabajo son más baratos. Así que perderemos trabajos. Y decían: a cambio de abrir nuestros mercados, esperamos que vosotros protejáis el insumo conceptual de la producción. Y el insumo conceptual de la producción es la propiedad intelectual. La India se unió a la Organización Mundial del Comercio en 1995 y firmó el Acuerdo de Protección de la Propiedad Intelectual. Delhi se vio obligada a reintroducir las patentes sobre las medicinas. Desde 2005, la producción de genéricos en la India se ha restringido a medicinas cuyas patentes han expirado. De forma que las sustancias nuevas y mejoradas para tratar el SIDA o la hepatitis, por ejemplo, solo serán accesibles para todo el mundo y sin ninguna restricción 20 años después de su desarrollo. Lo que ha pasado en los últimos años es que los países que tienen compañías extremadamente prolíficas en patentes han intentado influir en los antes llamados países en vías de desarrollo. Quieren que estos adopten las restricciones de los tratados comerciales. Tratados que, básicamente, favorecen a los países tenedores de patentes a costa de los consumidores de los países con los que tienen acuerdos. De forma que los tratados comerciales bilaterales a menudo amplían los derechos de las patentes un poco más de lo que lo harían los acuerdos internacionales de la Organización Mundial del Trabajo o el Tratado de Cooperación en materia de patentes. ¿Cómo puede aplicarse la misma legislación sobre patentes a un medicamento, a un móvil o a una aspiradora? Es obvio que no es equiparable el derecho a la salud con el derecho a tener electrodomésticos.
Actualmente los países pobres pagan más por licencias de uso de patentes a compañías del mundo industrializado de lo que reciben en cooperación para el desarrollo. Ahora, en la guerra global para defender la propiedad intelectual, países como la India comienzan a proteger sus propios recursos. En 1997, la Oficina de Patentes de Estados Unidos concedió a la compañía Rystec, con sede en Texas, la patente sobre una nueva variedad de arroz basmati. El Ministerio de Economía de la India y varias ONGs investigaron la patente. Sus hallazgos provocaron un escándalo. Todas las características reivindicadas en la patente correspondían exactamente a las del basmati, el arroz tradicional de la India. La patente reivindicaba el aroma, la longitud del grano, el hecho de que al cocerlo el grano se hace más largo, todas las propiedades esenciales del arroz basmati, incluido su cultivo. El arroz basmati se ha cultivado en la India durante muchas generaciones y es una de sus principales exportaciones. La patente era una amenaza para la subsistencia de los cultivadores indios de arroz. Concedía a Rystec el derecho a impedir la exportación de arroz indio a Norteamérica y Europa. El gobierno indio litigó contra la patente ante los tribunales estadounidenses durante 3 largos años. Al final, Rystec tuvo que retirar sus polémicas reivindicaciones. Pero Delhi tuvo que pagar más de $2 millones en concepto de costas procesales. Yo creo que la mayoría de la gente no es consciente de que los cultivos agrícolas como el arroz, el maíz o el trigo no son productos naturales. No encuentras arroz en el bosque, no encuentras trigo en el bosque. Solo encuentras plantas silvestres. Y aquellas plantas cultivables son patrimonio de las comunidades tribales que desarrollaron esos cultivos, en los países en los que esas plantas silvestres se hicieron cultivables. La investigadora genética Suman Sahai fundó la ONG Campaña Gen para prevenir casos como el del arroz basmati en el futuro. El arroz es originario del norte de la India. Aquí, en esta región, los campesinos indios cultivan desde hace siglos un número enorme de variedades. Para proteger la diversidad biológica, Campaña Gen ha creado bancos genéticos y de semillas en muchos pueblos del estado de Jharkhand. También forma a los agricultores en los principios básicos de la investigación científica. 84. Las características de las variedades locales de arroz se documentan en investigaciones de campo. Posteriormente, las plantas son registradas y protegidas como variedad tradicional en una base de datos nacional. Si las compañías que venden semillas quieren usar este material genético, tienen que pagar una licencia al Fondo Genético Nacional. Campaña Gen puede almacenar estas semillas durante varios años en su banco genético central. Las semillas son analizadas regularmente para evitar las plagas y la humedad. En los últimos 10 años, Suman Sahai y sus colegas han recolectado casi 1000 variedades. Esto vale millones de dólares para cualquier compañía, porque las compañías que venden semillas necesitan mucha diversidad para poder crear nuevas variedades. Nosotros tenemos variedades resistentes a la sal, a la sequía, a las plagas, que crecen en este clima y en otro clima, en este tipo de suelo y en otros tipos. Tenemos prácticamente cualquier tipo de arroz, no todos, pero un número muy grande. Cualquier compañía de semillas daría un brazo y una pierna para acceder a este material. Por eso lo vigilamos de cerca. Las variedades de arroz del banco genético están protegidas por nombres en clave. Las áreas en las que se cultivan y otros detalles solo los conocen unos pocos elegidos. Esos conocimientos hacen que estos granos sean aún más valiosos. Esta semilla no puede ser patentada. No será patentada, es propiedad del pueblo. Es definitivo.
Ninguna patente. En Mallorca visito al economista Michele Boldrin. En su libro En contra del monopolio intelectual, publicado hace algunos años, pide la abolición del sistema de patentes. A diferencia de la mayoría de economistas, Boldrin no cree que una mayor protección de la propiedad intelectual conduzca al crecimiento económico. Le pregunto cómo ve él el futuro. Me temo que empeorará antes de mejorar. La tendencia en el mundo occidental a crear monopolios en torno a una idea es muy fuerte. De hecho, es un signo de que estamos en crisis. El que la gente intente crear pequeños monopolios para defenderse es un signo de crisis, de recesión, un signo de declive. Creo que en parte tiene que ver con el hecho de que la sociedad occidental ahora es menos innovadora, menos creativa de lo que solía ser, y por eso tendemos a atesorar demasiado. Boldrin dice que básicamente las compañías usan las patentes para asegurar su monopolio. Y está convencido de que poder copiar libremente daría lugar a largo plazo a una sociedad más próspera. La mayor tecnología para mejorar la humanidad es la imitación. La imitación es la sal de la vida y el progreso. No existe el crecimiento económico sin imitación, pero la gente no lo entiende. Dicen, mira, esta compañía tiene mucho éxito. Es enorme, gana mucho dinero. Y tú le dices, sí, pero detrás hay patentes. Sí, por eso son buenas las patentes. Y piensas, espera un momento. Desde el punto de vista social, tenemos una legislación que asegura que el accionista de esa compañía o su presidente ejecutivo se hagan ricos y tengan éxito. ¿Y no tenemos leyes y regulaciones que aseguren que el ciudadano corriente, el consumidor medio, mejore? Es por eso por lo que Michele Boldrin pide la abolición de las patentes y que solo se concedan en circunstancias excepcionales. Eliminar las patentes sin duda causaría problemas a compañías como Monsanto, Pfizer, todas las grandes farmacéuticas, la que digas. Apple, sí, quizá, pero tendrías más Apples pequeñas que, juntas, podrían hacerlo incluso mejor. ¿Realmente el mundo necesita las patentes para animar a los inventores? Muchas personas en el sector de la tecnología de la información no lo creen. Las comunidades de software libre llevan 30 años desarrollando programas de ordenador con código abierto. Los programas son mejorados continuamente por los miembros de las comunidades. Durante los últimos 5 años han surgido movimientos similares en otros sectores, por ejemplo en la industria del automóvil. En las afueras de Phoenix visito Local Motors. Aquí se fabrican prototipos y series limitadas en un proceso de desarrollo abierto. Creo que podemos mejorar el agarre. Tenemos que conseguir que el punto muerto esté a la altura correcta en la caída de las ruedas delanteras. John Rogers es uno de los fundadores de Local Motors. Su objetivo es cambiar los procesos de innovación en la industria del automóvil con un modelo de negocio completamente nuevo. El destino del 70% del petróleo son los coches y camiones ligeros. Tenemos 1.000 millones de vehículos y hay 7.000 millones de habitantes en el mundo. ¿No deberíamos hacer los vehículos de la misma forma poco sostenible que hasta ahora? La industria clásica del automóvil es lenta adaptando innovaciones debido a las grandes inversiones. Las máquinas y las cadenas de montaje solo se amortizan después de un largo periodo. Local Motors, por el contrario, confía en herramientas sencillas y baratas y en el hombre antes que en las máquinas. De esa forma, los coches que se fabrican aquí pueden mejorarse y refinarse constantemente. La compañía ha creado la mayor comunidad en Internet de desarrolladores, diseñadores y aficionados a los coches del mundo.
Gracias a un software especial de 3D, pueden contribuir al proceso. Estos diseñadores independientes de coches ven la publicación de sus ideas en Internet más como una forma de protección que como un riesgo. La mejor manera de proteger o reivindicar tu propiedad intelectual es gritar y ondear la bandera diciendo, esto es mío, no impidiendo que la gente lo use. Si dejas que lo use, estás reafirmando tu autoría diciendo públicamente, yo tuve esta idea. En vez de jugar con las cartas pegadas al pecho, mientras piensas que tienes algo genial, y 2 semanas después, cuando estás listo para lanzarlo, llega otro tipo y dice, durante los últimos 6 meses he estado trabajando en una idea genial, aquí está. Y tú llevas 1 año trabajando en eso, y ahora has perdido todo 1 año, porque él te ha ganado por la mano. Aunque Local Motors no cree en las patentes, el trabajo de la comunidad sí está protegido mediante un sistema de autorización alternativo. Las licencias de Creative Commons fueron desarrolladas inicialmente por el profesor de Derecho Lawrence Lessig para autores y artistas que querían compartir su trabajo con otros usuarios de Internet. Un sofisticado sistema les permite controlar cómo se usa su trabajo. Aunque el modelo de patentes abiertas, como la mayoría de las cosas en nuestra web, está protegido por las licencias de Creative Commons, prácticamente cualquiera puede construirse uno. Pero si alguien quisiera fabricarlo y ganar dinero, antes tendría que negociar con nosotros una licencia de autorización. Y bueno, es gratis para toda la gente que quiera hacer variaciones siempre que se reconozca la autoría del equipo original que creó este coche. Existe la necesidad de escuchar a las personas creativas y de desarrollar sus ideas porque tienen pocos recursos materiales pero mucho conocimiento. Los inevitables avances con una base social son extensos en conocimientos pero asequibles en lo económico. El experto indio en gestión, el profesor Anil Gupta, ha desarrollado un modelo para la innovación famoso en todo el mundo. Se basa en los recursos creativos de la gente corriente. Los problemas más urgentes de la India no pueden ser resueltos por los departamentos de I+D de las grandes compañías. En este taller, el profesor Gupta ayuda a sus estudiantes a desarrollar una máquina para recoger basura. La recogida de basura en la India sigue haciéndose fundamentalmente a mano. Debemos identificar cuáles son los retos claves. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Anil Gupta fundó la red Abeja Melífera hace 25 años. Hoy está presente en más de 70 países. A través del apoyo a pequeñas empresas emergentes, Gupta promueve los beneficios comerciales del conocimiento colectivo. En este taller en Gujarat, por ejemplo, las motocicletas se transforman en tractores. Si patentas las piedras angulares de una tecnología, ya sea un medicamento, un ordenador o telecomunicaciones, e impides que otras personas puedan mejorarla y desarrollarla, es un error. Eso reprime la innovación. Pero si decidimos que ningún país debe permitir patentar las piedras angulares de la tecnología, serán accesibles para todos, y el sistema de innovación florecería. El tractor impulsado con motor de motocicleta no solo es más barato que un tractor de verdad, también evita eficazmente las leyes sobre patentes. A menudo los repuestos de los tractores están patentados y solo pueden fabricarse bajo licencia. Pero aquí los granjeros pueden fabricar sus propios arados o sembradoras y usarlos con su tractor Gujarati. En toda la región se han creado docenas de talleres de tractores como este. Debemos comprender que si queremos ser democráticos, entonces tenemos que ser policéntricos. Y eso significa que demasiado poder en pocas manos no es bueno. Y si los monopolios son malos en todos los sentidos.
Debemos reconocer que un régimen liberal reformado de propiedad intelectual es la mejor garantía de democracia. Si permites la concentración de poder en pocas manos, no importa el éxito que puedan tener hoy, tarde o temprano, atacarán las raíces democráticas de la sociedad. Bancos genéticos para proteger los recursos indios, coches de código abierto y redes mundiales de inventores. La resistencia avanza en la guerra contra las patentes y la innovación florece a pesar de las patentes. A mi regreso de la India, descubro que el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha rechazado las patentes de Myriad Genetics sobre el gen BRCA1. Es un enorme éxito para Lisbeth Seriani y los demás demandantes. Pero irónicamente, las patentes estaban a punto de expirar. Recordemos que las patentes eran caminos cerrados en el espacio de la innovación pública. Cuando esas patentes expiran o son abandonadas, es que esos caminos vuelven a abrirse y la gente puede viajar por esos espacios que antes estaban prohibidos. Cuando esas patentes pasan a ser de dominio público, nosotros tomamos nota y ponemos esa información a disposición del público. Esas tecnologías están disponibles para el público de forma gratuita. Con su banco de datos, David Martin quiere proporcionar acceso a través de Internet a todo el conocimiento almacenado y olvidado en los archivos de patentes. Al final de mi viaje he aprendido que este complejo monstruo llamado el sistema de patentes tiene mucho más que ver con mi vida diaria de lo que nunca podría haber imaginado.